Entonces, el incumplimiento pues es lo normal, ¿no? Es lo esencial, lo fundamental, sobre todo más en estas circunstancias que tenemos de contingencia, y pues muchas personas van a incumplir con sus obligaciones. Entonces, uno de los principales incumplimientos, pues, es no llevar la contabilidad, que eso es de la mayoría de las personas. La contabilidad se compone por ingresos, egresos, pérdidas, depreciaciones y otros conceptos. Entonces, la mayoría de las personas, pues, no llevan esa contabilidad. Ya la autoridad tiene sistemas, ya tiene programas donde de manera automática nos va llevando nuestra contabilidad si estamos dados de alta. Esa sistema se llama Mis Cuentas, lo maneja el Servicio de Administración Tributaria y ellos tienen ese programa y esa aplicación, y aunque nosotros no lleváramos contabilidad, este sistema ya no la va llevando. Nada más que no es muy eficiente, ya que nosotros tenemos que hacer cambios al momento de presentarnos la declaración anual, pero ya existe esa forma automatizada. Si si no tenemos un contador o una contadora, ese sistema de Mis Cuentas va a llevar por nosotros la contabilidad. ¿Qué pasaría si no la llevamos? Repito, ya es un poquito más complejo. ¿Quién no llevaría la contabilidad? Realmente quienes no estén inscritos o inscritas. Estas personas tendrían, no llevarían la contabilidad. Entonces no van a poder deducir sus impuestos. Los impuestos, las deducciones son sobre los gastos indispensables de las personas. Entonces, si yo realizo un gasto, la autoridad no me va a considerar mis gastos, solamente mis ingresos, y sobre mis ingresos me va a calcular el impuesto sobre la renta y demás impuestos que existen, que vamos a ver más adelante. Otra de las consecuencias es que serán 10 años para que se extingan las facultades de la autoridad. Por ahí creo que venía una pregunta en el examen. Sí, si yo no llevo contabilidad, la autoridad va a tener 10 años para sancionarme o para revisarme, para molestarme, no 5, sino 10, todo por no llevar la contabilidad. Si tienen dudas, me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿sale? La autoridad además me va a determinar presuntivamente. ¿Qué es eso de determinación presuntiva? Pues la autoridad no va a determinarme en base a mis ingresos, egresos, es decir, no me va a determinar en base a mis ingresos y mis gastos, solamente va a determinar mis ingresos, y sobre ellos pues me va a aplicar una tasa del impuesto. Entonces, si es grave no llevar la contabilidad. Y la mayoría de las personas, si tienen gastos, reciben un depósito por alguna circunstancia, y de ese depósito sí tienen gastos, pero la autoridad no se los va a tomar en cuenta, solamente va a considerar los ingresos. Esa es la determinación presuntiva, es decir, sobre una tasa, sobre una estimativa de ingresos. Y la autoridad va a poder preguntarle a terceros sobre mí. Va a poderle preguntar, oye, ¿qué operaciones realizaste con esta persona? ¿Cuánto le pagaste? Y va a andar indagando con terceros. Como no tengo contabilidad, pues va a preguntar y va a checar en los depósitos bancarios, va a preguntar a las instituciones financieras, etcétera. Entonces, no llevar contabilidad sí es muy perjudicial para quienes obtienen ingresos. Y la mayoría de los mexicanos, las mexicanas, obtienen ingresos y no llevan contabilidad. ¿Qué otras consecuencias? Bueno, la autoridad me va a revisar y yo no le voy a presentar la contabilidad, ¿verdad? Porque no la tengo. Entonces, ¿qué va a pasar? Al no tener yo la contabilidad y no presentársela a la autoridad, me va a embargar precautoriamente. ¿Qué me va a embargar? Pues los bienes de la negociación o los bienes donde esté el domicilio fiscal. No todo es embargable, principalmente me va a embargar dinero, cuentas bancarias, es lo que más le interesa a la autoridad. No le interesan cosas, ya que no tiene dónde almacenarlas, no tiene cómo transportarlas. No es muy sencillo para la autoridad embargar en materia fiscal. En penal sí, pero en fiscal es más complicado. Entonces normalmente el fisco va por embargos sobre cuentas bancarias, es lo principal. Todos tenemos cuentas bancarias, ya la mayoría de cualquier naturaleza, incluso las de la Caja Popular, de todos esos lugares las va a poder embargar sin ningún problema al no llevar contabilidad. Entonces es muy importante estar inscritos y llevar el sistema de contabilidad, es fundamental. ¿Qué más va a pasar? Bueno, pues si es una empresa,
el administrador de la empresa va a ser responsable solidario por no llevar la contabilidad. Ese es otro de los efectos que va a tener esta situación. Entonces, pues yo conozco muchísimas personas que no llevan la contabilidad y esto es grave. Sí, es bastante grave y perjudicial a fin de cuentas. Bien, hasta aquí no sé si tengan alguna duda. Para la contabilidad, pues no lo llevamos nosotros, contratamos a un contador, a una contadora. No los queremos a veces contratar, no crean tampoco que a veces cobran mucho, cobran en base a nuestros ingresos, no nos van a cobrar más de lo que ganamos para nada, nos van a cobrar un porcentaje de nuestros ingresos y nos van a evitar un problema, pero casi no queremos contratar a un contador o contadora. Incluso en muchas ocasiones ni siquiera queremos pagar abogados o abogadas. Ya cuando tiene la persona el problema, tampoco a nosotros nos quiere pagar. Entonces, eh, pues así es la situación, ¿no? Con las personas. Eh, pues aquí está. Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué otras obligaciones tienen las personas en materia fiscal o qué pueden incumplir? Bueno, es muy importante, las empresas grandes tienen obligación de dictaminarse. ¿Qué es eso? Yo les hablé de tener un contador o una contadora, pero las empresas grandes tienen un CPC. ¿Qué es eso? Pues es un contador público certificado. El CPC dictamina que las operaciones de las grandes empresas están bien. Entonces, esa es una ventaja. Esa es una ventaja porque entonces cuando haya una auditoría revisan al CPC, no revisan a la empresa. El CPC, pues como que da fe de que esas grandes empresas están en correcto cumplimiento. Actualmente el dictaminarse es optativo para la mayoría de las organizaciones. Yo siempre recomiendo que se dictaminen y así van a evitar un incumplimiento. Entonces un CPC sugiere a las grandes empresas cómo cumplir sus obligaciones, les informa si están cumpliendo o no, ¿sí? Entonces es muy importante considerar la contratación de ellos. Lógico, si cobran algo caro, no como el contador que les comenté o contadora normal. Los CPC pues sí llegan a cobrar más porque revisan muchas operaciones de las empresas, revisan cajas y cajas de información, muchísimos archivos, porque repito, como son grandes empresas, pues tienen un flujo de operaciones tremendo. Entonces es importante para evitar el incumplimiento de obligaciones para estas organizaciones, pues dictaminarse, ¿no? Muchos no quieren igual, pues, por no pagarle al CPC, pero es una garantía de que las operaciones van a estar mejor si tenemos a un profesional de estos contratados. Nosotros, las personas físicas, no podemos cubrir los honorarios de un CPC, tampoco nos va a querer llevar a cabo servicios si no es necesario, solamente las grandes empresas. ¿Cuál es la función de los notarios? Pues los notarios también verifican que las operaciones que realicemos en esas notarías estén cumpliendo o se estén cumpliendo conforme a las disposiciones jurídicas en materia fiscal. Por ejemplo, cuando se constituye una sociedad anónima, el notario le pide a la sociedad que se inscriba en el RFC. Cuando compramos un inmueble, el notario verifica que se paguen las contribuciones. Incluso a veces nos las cobra y él las entrega. Entonces, un notario es un verificador de que todo esté bien en los impuestos sobre las operaciones que se ventilan en su notaría. También el notario verifica que no se estén realizando actividades de lavado de dinero. ¿Cuáles son esas actividades? Normalmente la notaría son un poder. Un poder, el notario debe verificar que no se haga con fines de lavado de dinero. La compra de un inmueble también verifica que no sea una actividad de lavado de dinero, es decir, que no se compre el inmueble con recursos de procedencia ilícita. Entonces, un notario es fundamental para verificar el incumplimiento, así como el CPC también es fundamental para verificar que no se realice un incumplimiento, pues de la misma manera el notario checa que las operaciones que se ventilen en su notaría
pues estén de acuerdo con las disposiciones fiscales. Entonces, un notario pues, también debe de tener muchos conocimientos en materia fiscal para evitar, y en materia de la ley para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, para verificar su cumplimiento. ¿Por qué? Porque un notario puede ser responsable de los impuestos si no se verificó en su momento el pago de los mismos. Entonces, sí tiene una función delicada el notario y el CPC, ¿no? En el incumplimiento. Tenemos también el agente aduanal. El agente aduanal, ¿quién es? Es un licenciado en negocios internacionales o bien en relaciones internacionales, solicita ante la autoridad un permiso, una autorización para ser agente aduanal. El agente aduanal realiza la importación o el trámite de importación de las mercancías de comercio exterior. ¿Sí? Es una persona fundamental, esencial, para las operaciones en las fronteras, en las aduanas marítimas o en las fronteras de los países. Entonces es un instrumento fundamental, esencial. Requiere un registro, determina los impuestos que se van a pagar al comercio exterior, así como el contador determina los impuestos que se van a pagar. Lo mismo hace el agente aduanal, pero en comercio exterior. Elabora un documento que se llama pedimento de importación. Es un permiso que se solicita para importar un bien. En ese pedimento se describen las mercancías, los tipos de las mismas, de qué tipo de mercancías son, de dónde vienen, cuánto se tiene que pagar por los impuestos. Es como una declaración de impuestos, pero sobre una mercancía que procede de otro país. Entonces, el agente aduanal pues elabora ese documento y realiza la importación de las mercancías, es decir, hace el trámite para traerlas hacia México. Y el cliente que lo contrata, normalmente son grandes empresas, le pagan por esos servicios de importar las mercancías al país. ¿Y puede tener una responsabilidad? Claro que sí, igual que el notario, igual que el CPC, igual que los contadores. También si no hace bien su trabajo, si no realiza sus funciones adecuadamente y con ello se causan perjuicios al fisco, va a tener una responsabilidad junto con el contribuyente. ¿Sí? Entonces, ese agente aduanal es otro profesionista que actúa en materia fiscal. ¿Sale? Y nosotros los abogados, ¿qué hacemos? No, porque aquí no van a aparecer o no vamos a aparecer nosotros en esta lista. Bueno, nosotros pues litigamos cuando ya tiene la persona el crédito, cuando ya tiene la multa, cuando el notario ya lo están afectando, cuando la agente aduanal ya tiene un problema, cuando el CPC tiene un problema, pues nosotros actuamos para defenderlos. Cuando el contribuyente no llevó contabilidad y tiene un crédito, pues nosotros actuamos para defendernos. Entonces nosotros somos, como quien dice, los que llevamos a cabo la defensa de las personas que incumplen con la normatividad en materia fiscal. Hay otros que son los retenedores. ¿Quiénes son los retenedores? Normalmente casi la mayoría son retenedores. Cuando yo le pago a alguien, ¿sí? Le retengo. Cuando a mí me pagan algo, me retienen. Lo vemos claramente cuando vamos al súper, ustedes compran algo y si revisan su ticket, ahí va a decir IVA, tal cantidad. ¿Quién se queda con ese IVA? Pues la tienda. ¿Y la tienda qué es? Es un retenedor. Entonces, todos los retenedores tienen responsabilidad y pueden caer en incumplimiento. Entonces, tienen que retener los impuestos, es decir, quitárnoslos a nosotros o hacernos que los paguemos y lo tienen que entregar al fisco. En ocasiones, los retenedores no pagan ese dinero al fisco. ¿Y qué ocasionan con eso? Bueno, pues que les van a fincar un proceso fiscal, ¿no? Que va a hacer que tengan que cubrir esas cantidades de dinero, es decir, un crédito fiscal. Entonces, todas esas tiendas que se quedan con nuestro IVA, al más tardar el día 17 del mes siguiente, lo tienen que entregar al fisco. Es decir, solo se lo quedan poquito tiempo. Hay personas que no lo entregan al fisco y se lo van quedando y quedando y quedando y cada mes se lo van quedando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la autoridad se da cuenta y entonces les va a fincar un crédito fiscal. Y pues nosotros nuevamente intervenimos, ¿verdad? Para defender a esa persona y tratar de eliminarle el crédito fiscal. Entonces es muy grave
quedarse con los impuestos que se han retenido. ¿Quién más retiene? El notario, ya lo comenté, retiene. Los contadores no retienen impuestos, salvo que por alguna razón ellos contraten a alguien o le paguen a alguien, ¿sí? Pero normalmente son de los principales retenedores. Todos los que reciben reciben pagos, reciben ingresos, todos normalmente retienen. O cuando pagas, también llegas a retener. Entonces, son las circunstancias a las que estamos nosotros inmersos en materia fiscal. Entonces, si un retenedor no entrega, pues va a tener una responsabilidad. ¿Sí? Otra de nuestras obligaciones y que también normalmente se incumple, pues es con la presentación de declaraciones. Hay varios tipos de declaraciones. La primera es la declaración anual, que se hace cada año. Está la declaración mensual. Hay otros tipos de declaraciones bimestrales, hay trimestrales, dependiendo del tipo de impuesto de que se trate. Lo normal son declaraciones mensuales, ¿sí? Eso es lo normal. Perdón, las anuales son las normales, ¿sí? Pero hay varios tipos. La normal es la anual, la que hago cada año. Tienen personas físicas y morales. Tengo las complementarias. Es cuando me equivoco en la normal, entonces tengo que corregir por medio de una complementaria. Es decir, acá en la normal yo puse menos, pagué de menos y pues tengo que regularizarme, pues presento una declaración complementaria. Entonces las complementarias son para corregir las normales. Las provisionales son las mensuales, ¿sí? Son declaraciones provisionales. La más importante, pues todas son importantes, pero la más relevante es la anual. Tengo otras, son las extemporáneas. Las extemporáneas es cuando yo debí haber pagado en un momento determinado, en un plazo, ¿sí? Y no lo hice en el tiempo. ¿Qué va a pasar con esas declaraciones extemporáneas? Sí las voy a poder presentar, pero me van a cobrar actualizaciones, ¿sí? Es decir, voy a tener que pagar intereses por pagar fuera de tiempo. Entonces el fisco, si no pagas en tiempo, te cobra intereses que se llaman actualizaciones y son altos. Se calculan en base al índice nacional de precios al consumidor. Entonces sí están algo altos los intereses. Y es cuando yo presento una declaración extemporánea. Tengo otra informativa. Esa declaración la hago cuando solamente le voy a informar algo a la autoridad. Voy a informar que me cambié de domicilio. Le voy a informar que soy una empresa y cambié de nombre. Le voy a informar que cambié de apoderado. Es decir, solamente le informo algo en específico. No tiene nada que ver con el pago de impuestos. Le informo que voy a cerrar. Le informo que, no sé, algo pasó en mis actividades. Solamente le informo. Son declaraciones informativas. Bien, hasta aquí no sé si tengan alguna duda. No, licenciado, está bien. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué otra cosa tengo como obligación? Bueno, todo lo que les estoy diciendo es el deber ser. Lo contrario sería el incumplimiento, ¿de acuerdo? Ejemplo, me regreso tantito, pues no presento ninguna declaración, pues es el incumplimiento, ¿estamos? No presento normal, no presento complementaria, no presento provisional, ¿sí? Ni siquiera presento la extemporánea, ni las informativas, pues hay un incumplimiento. Todo incumplimiento va a generar el crédito fiscal o una multa, ¿sí? Eso es importante que lo consideren. Entonces, ¿qué otra obligación tengo y qué es lo que tengo que hacer? Pues avisarle todo a la autoridad por medio de una declaración informativa. ¿Qué le tengo que avisar a la autoridad para no caer en ninguna irregularidad? Le tengo que avisar a la autoridad mi inicio de actividades, es decir, mi alta. Le tengo que avisar dónde voy a trabajar, a partir de cuándo voy a trabajar, de a qué me voy a dedicar. Le tengo que avisar el alta, que es la inscripción. Hay muchas personas que no avisan esa alta, están trabajando y realizan ingresos, pues se van a ver sujetos a una responsabilidad. ¿Qué más le tengo que avisar? Además de que ya estoy realizando actividades, pues un cambio en ellas, un cambio en las actividades. ¿Cambio de qué? Pues de domicilio, de la denominación de la empresa o la razón social. Tengo que avisarles
esas actividades que yo estoy realizando, que me están implicando un ingreso. Entonces son cambios que le tengo que informar también. De la misma manera, le tengo que avisar, ¿sí?, cuando aumente o disminuyan mis obligaciones. ¿Qué es eso? Imagínense que yo voy y me doy de alta como abogado y ya, me doy de alta, estoy haciendo mi aviso de alta, doy mi actividad que es de abogado, pero después quiero abrir una papelería. Entonces tengo que ir a avisarle, ¿sí?, mi aumento de actividades. Yo me registré como abogado, pero ahora ya tengo una papelería, entonces aumentaron. Y después, además de la papelería, quiero trabajar en un Uber. Entonces voy y le aviso que ya aumentaron mis actividades. Ahora no solo soy abogado, ahora también me dedico a hacer Uber. Entonces, si se fijan, todas las actividades que yo realice, le tengo que avisar. Si ya dejo de ser Uber, pues le tengo que avisar, ¿sabes qué? Disminuyeron mis actividades, en consecuencia mis obligaciones, porque ya no soy Uber. Ya quebró mi papelería, ¿sí? Entonces todo eso le tengo que avisar también a la autoridad, porque si no, me va a sancionar. También le tengo que avisar si nada más es temporal. Me voy a decir, ¿sabe qué? Pues por esta contingencia voy a cerrar mi papelería hasta nuevo aviso. Entonces le tengo que avisar que cerré mi papelería, suspendí mis actividades. Y si la vuelvo a abrir, si la vuelvo a aperturar, perdón, pues le tengo que avisar, ¿sabe qué? Ya volví a aperturar mi papelería. Entonces ya reanudé mis actividades, vengo a darle el aviso. ¿Sí? Los avisos ya se pueden, muchos de ellos, hacer en línea por medio de la plataforma del Servicio de Administración Tributaria. También le tengo que avisar si abrí, por ejemplo, la papelería me fue muy bien y quiero abrir otra. Entonces también le voy a avisar cuando abra otra papelería. Entonces ya tengo esta, ahora quiero abrir una sucursal, también le voy a avisar que ya voy a abrir otra sucursal. También le tengo que avisar si ya cerré todas mis actividades, ya no soy ni abogado ni nada, pues le tengo que avisar, ¿sí? Le tengo que avisar, sabes que ya ahorita no voy a estar llevando a cabo actividades de abogado, no voy a estar llevando actividades de papelería ni de Uber, entonces también le tengo que avisar. Si no le aviso, pues, ¿qué va a pasar? Algo muy grave. Voy a seguir teniendo las obligaciones y voy a tener que seguir presentando declaraciones sobre esa actividad indefinidamente hasta que yo dé la baja. ¿Sale? ¿Qué voy a reportar? Pues voy a reportar cero, ¿verdad? De todo, pero tengo que reportar. Entonces, ¿con qué fin hago los avisos? Lo hago con el fin de quitarme obligaciones fiscales, porque si no quedan vigentes y la autoridad me va a estar requiriendo. Y si no cumplo con mis obligaciones, aunque no tenga ingresos, fíjense, es lo raro aquí, no tengo ingresos, pero si no cumplo con mis obligaciones, la autoridad me va a multar. ¿Sale? Entonces es muy importante estarle avisando todas las actividades que se realicen o no. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna otra duda? ¿Dudas? No, licenciado. Bueno, entonces terminamos con el tema del incumplimiento. Vamos a pasar al siguiente tema, número 2. ¿Vale? Vamos a ver un poquito más a detalle la determinación de contribuciones. Primero, ¿quién determina las contribuciones? Acuérdense que es el contribuyente, pero no lo hace por medio del contador o contadora pública, ¿sí? Es en primera instancia, ¿vale? Es el obligado. Entonces, a eso se le llama autodeterminación. Se le llama autodeterminación cuando el contribuyente calcula sus impuestos y los paga. Lógico, ya quedamos que lo hace por medio de contador o contadora pública. ¿Vale? ¿Qué pasa si no lo hace? O no lo hace bien, o no lo hace en tiempo. Entonces viene la autoridad y ella le va a determinar, ¿sale? Si tiene la contabilidad, no va a haber problema, le va a determinar en base a la contabilidad. Pero ya quedamos que si no tiene contabilidad, le va a determinar de manera presuntiva y no le va a tomar en cuenta sus ingresos, ¿sale? Entonces vamos a detallar esa parte. Aquí está la presuntiva. ¿Cuándo va a ocurrir? A detalle, cuando no presente una declaración
fiscal. Si yo no presento mi declaración fiscal, ¿sale? Entonces me van a determinar presuntivamente. Si el contribuyente llega a la autoridad a revisarlo y se opone o obstaculiza esa revisión, también le va a determinar presuntivamente. Entonces, si se fijan, no solo es porque no lleve contabilidad, hay otros supuestos para la presuntiva. No presentar una declaración, me oponga a una auditoría, no le quiera abrir a la autoridad, no la deje hacer su trabajo, también me van a determinar presuntivamente. No presento libros, registros contables por más del 3% de las operaciones, entonces también, y si no llevo mi contabilidad, no tengo registros de más del 3% de las operaciones, también me van a determinar presuntivamente. No registro las operaciones, no llevo libros y no registro por más del 3%, también me van a determinar presuntivamente. ¿Sí? No proporciono informes y que me pida la autoridad. Entonces me dice la autoridad, preséntame tus informes, no los has presentado. No, pues no los entrego. Ok, perfecto. Entonces te voy a determinar presuntivamente. No registras las operaciones, ¿sale? Entonces, o bien registras operaciones que no existen. ¿Qué quiere decir esto? Que yo registre, por ejemplo, que vendí 100 botellas de agua, ¿vale? Y yo registro eso. Pero la autoridad se da cuenta que ni siquiera tengo botellas de agua, ni yo me dedico a eso de botellas de agua. Es una operación inexistente. Entonces también la autoridad me va a determinar, me va a sancionar por mentirle, por realizar un registro que no corresponde con mis actividades. O bien, supongamos que sí vendo las aguas, ¿sale? Y pongo que vendo 10 aguas, ¿sale? ¿Cierto? Pero ni siquiera tengo la infraestructura para vender 10 aguas. Apenas si tengo la infraestructura para vender una botella. Entonces también me va a decir, tú me estás mintiendo, estás vendiendo de más. ¿Por qué vendes de más? Porque estás vendiendo las facturas. ¿Sí? El vender facturas es un delito grave. ¿Para qué vende las facturas? Pues porque alguien se las paga. Dicen, oye, repórtame que me vendiste 9 botellas de agua y te pago. ¿Sí? Te pago una lana por reportarme que vendiste 9 botellas de agua. Perfecto, te vendo, te doy la factura, te la vendo. Dame 5,000 pesos por la factura y yo voy a poner que te vendí 9 botellas de agua, ¿sale? ¿Para qué ocupa esa factura la persona que me la compra? Para no pagar impuestos, para deducir contribuciones. Esos impuestos debió haber pagado a lo mejor 10,000 y con la factura que yo le dé de 5,000, pues se va a ahorrar esos 5,000, ¿sí? Se va a ahorrar se va a ahorrar los otros 5,000, ¿sí? Al pagarme 5,000 pesos. Yo le voy a dar una factura de 10,000, ¿sí? Me la compró, órale, te doy la factura de 10,000, dame 5,000 por ella, a ti te va a convenir porque vas a meter gastos por 10,000 y solo me vas a pagar 5,000. ¿Vale? Entonces, eso es muy común, más común de lo que ustedes imaginan. A lo mejor esto se les haga raro, pero es muy común. Y hay personas que andan preguntando por ahí, ¿no me vende facturas? ¿No me vende facturas? Y hay muchas empresas que se les llaman factureras que se dedican a venderlas y reportan operaciones falsas, pero venden facturas. ¿Cómo se da cuenta la autoridad? Pues porque no tienen la infraestructura para vender tanto como les están supuestamente comprando. ¿Sí? Entonces igual les va a determinar sus impuestos. Si alguien altera los inventarios, igual se han fijado en las tiendas, a veces decimos, es que están haciendo inventario para ver cuánto se robaron, ¿sí? No, no es para ver cuánto se robaron, sí, también, pero es que tiene que llevar sus inventarios, es una obligación fiscal. Si una empresa, si un negocio no lleva inventarios, lo van a sancionar. Y si los altera, también. ¿Vale? Entonces es muy importante estar al día con los inventarios. Entonces, pues no, ahora ya con esto se van a dar cuenta que cuando vean por ahí tickets, porque luego en las tiendas ponen tickets, inventario número tal, tantas piezas, lo realizó Juanita, ¿no? Ya saben por qué, porque hay que estar bien al corriente de los inventarios. ¿Qué pasa si faltan inventarios? Si faltan inventarios, para la autoridad es que los vendió la empresa. Por eso es que los tienen que contar. Si no los vendió,
y no existen ya en la tienda, entonces eso significa que fue una pérdida. Entonces los inventarios sirven para pérdidas o bien para reportar ingresos, para cualquiera de los dos. Si a una empresa le roban los inventarios, ¿sí? No con esto quiero decirles que se pongan a robar, ¿verdad? Pero si a una empresa le roban los inventarios, no pierden, ¿eh? Lo reportan como pérdida ante el fisco y disminuyen sus pagos de impuestos, ¿vale? Es decir, una empresa que le roban un producto, ¿sí? No pagaría impuestos, se los deducen por ser una pérdida. Entonces, ¿por qué tienen vigilantes en las tiendas, no? Bueno, pues porque a veces tienen tantas pérdidas que ya no las pueden deducir, ¿me explico? Y que ya no le está haciendo una deducción, sino un gasto, estos robos. Entonces, por eso es que detienen un poquito el saqueo de las tiendas, porque ya es tanto el robo que ya no les alcanza que ya sobrepasan las deducciones de impuestos. Pues por eso es que ponen guardias y por eso es que contienen el robo para que no sean tan altas las pérdidas, ¿sale? Porque a veces ya sobrepasan, ¿sí? Sobrepasan a lo que ellas tenían contemplado. Entonces, si no llevan control de inventarios, pues también, pues por eso es muy importante. Ustedes se han fijado, hay tienditas de abarrotes que no llevan sus controles de inventarios. Eso también les puede ocasionar un perjuicio en materia fiscal. No tengan máquinas de comprobación fiscal, también si se fijan, vamos a una comparativa. Si se fijan las tiendas de conveniencia, ¿sí? Si tienen máquinas, nos dan tickets. Vamos a una tienda de abarrotes, no nos da tickets. Esa es una responsabilidad. Si un negocio de estos no da tickets, le van a determinar presuntivamente. ¿Qué quiere decir? Que no le van a tomar en cuenta sus gastos, solamente los ingresos. Eso es lo principal. Pásale. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, y cualquier otra irregularidad que se detecte en la contabilidad también va a ser sujeta a una responsabilidad. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda. ¿Dudas? Creo que no, licenciado. ¿No? ¿Todo claro? No está entendiendo. Ya, confiesen, ¿eh? No, Bueno, no, vamos a no. pasar Todo entonces. claro, licenciado, todo claro. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente, ¿sí? Nos vamos a quedar aquí en este número 3, ¿sale? Y ya la siguiente vamos a ver lo que sigue. ¿Cómo le hace la autoridad para checar todo esto? Para todo lo que les estoy platicando. Principalmente lo hace por medio de revisiones electrónicas. ¿Sí? Es lo principal. Aquí está. La siguiente semana vemos las otras, pero normalmente lo realiza por medio de las electrónicas, ¿sí? Es la forma en que se da cuenta. Por ejemplo, si alguien está dado de alta y le depositan, la autoridad en el mismo momento se puede dar cuenta de que le están depositando, ¿sí? Entonces, la autoridad ya tiene también diseñado su sistema, ya tiene también diseñado su plataforma que se da cuenta normalmente en tiempo real cuando alguien lo está engañando, cuando alguien no está pagando impuestos, ¿sí? Entonces, es su principal medio de darse cuenta, de obtener información de nosotros y principalmente lo hace por medios electrónicos sin que la mayoría de las empresas o de las personas se den cuenta de lo que están realizando. Esta revisión electrónica, la autoridad no nos avisa cuando la está realizando, ¿sí? Entonces, no, no duden que nos puede estar revisando en cualquier momento. No se requiere una orden, no se requiere una visita, no se requiere nada más que estemos dados de alta. Si no estamos dados de alta, ¿nos puede checar? Sí, también. Lo hace por medio de terceros que sí están dados de alta y por instituciones bancarias. ¿Cómo es por medio de terceros? Pues normalmente los terceros sí reportan hay terceros que sí reportan las operaciones que se realizaron con nosotros. Entonces, por ejemplo, a mí un cliente me dice, te voy a pagar como abogado por tus servicios y me paga, ¿sale? Ese cliente puede reportar el risco que me pagó y así se da cuenta la autoridad, ¿sí? Entonces tiene medios
por medio de terceros o por medio de instituciones de crédito, se puede dar cuenta de todo lo que yo realicé en materia tributaria, ¿sí? Entonces eso es muy importante. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Permítame porque dice alguien que no escucha. ¿Y todos escucharon? No, creo que está bien, licenciado. Sí, es que alguien me mandó un mensaje que no escuchaba, ¿eh? Pero yo ya lo chequé y sí se escucha. No sé si se escucha nada, que se corta poquito en ratitos. Ah, ok. Bueno, de todos modos lo estoy grabando, ¿saben? Ahorita se los comparto. Entonces, les voy a proporcionar este material y para que lo chequen y la conferencia. No sé, a mí me gustaría que me dijeran sus inquietudes. Este material que está aquí, hasta aquí va a ser la evaluación, ¿sale? Todo esto. Ahorita nos quedamos en el punto 3. Ahorita se los voy a reenviar de todos modos en la plataforma. Nos quedamos aquí en el 3. Vamos a ver la siguiente semana la visita, que es para revisar o verificar. ¿Vale? De aquí les voy a sacar un cuestionario que se los voy a mandar. Y les voy a mandar también unos exámenes. Entonces, en esto nos vamos a llevar un poquillo. Todavía nos quedan algunas clases. Nos queda el día el 27, el 4, el 11, el 18, el 25 y si no me equivoco la evaluación es el primero. ¿Sale? Porque por ahí es ese día la evaluación. Para que, bueno, pues ya va a ser a partir de este material. ¿Sale? Pero vamos a ir comentando bien. ¿Sale? Bueno, pues si no tienen alguna otra duda, pues de mi parte por el día de hoy es todo y ahorita les comparto todo esto. ¿Alguna duda? No, licenciado, todo. Bueno, pues entonces ánimo y pues ahí seguimos avanzando. Ahorita les comparto la información y el enlace para la grabación. Para entrar al video tienen que entrar con su cuenta de la universidad, ¿sale? Sale. Para el video. Muchas gracias, licenciado. ¿Vale? Muchas gracias. Buen día. Gracias.